Hola, sean bienvenidos nuevamente. En esta ocasión abordaremos el tema de los compuestos químicos. En el mundo nos rodeamos de sustancias químicas todo el tiempo. Algunas son peligrosas para nosotros, pero la gran mayoría son necesarias para que podamos vivir. Ahora bien, ¿qué es un compuesto químico? Cuando hablamos de compuestos químicos, se refiere a sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos pertenecientes a la tabla periódica. Los compuestos químicos suelen dividirse en orgánicos e inorgánicos. Los compuestos químicos orgánicos están formados por distintos elementos en los cuales su estructura principal está basada en elementos como el carbono y el hidrógeno. Y por otra parte, los compuestos inorgánicos, en los cuales nos enfocaremos en esta ocasión, a diferencia de los anteriores, estos no están compuestos principalmente por el carbono y el hidrógeno, sino que involucran diversos tipos de elementos, casi todos los conocidos de la tabla periódica. Los compuestos químicos inorgánicos suelen caracterizarse pues, por su estado sólido, por ser solubles en agua, por no poderse dividir ni separarse por procesos físicos, por poseer altos puntos de fusión, por ser conductores en soluciones y fundidos y por tener una propiedad intrínseca, la cual es la valencia. En esta última le daremos un poco más de enfoque. Cuando hablamos de valencia se refiere a la capacidad que tiene un átomo de un elemento para combinarse con los átomos de otros elementos, para así formar compuestos. Puede ser un número positivo o negativo que nos indicará el número de electrones que gana o pierde o comparte un átomo con otro u otros átomos. Las valencias de cada elemento pueden ser observadas en la misma tabla periódica. De hecho, cada elemento tiene asignado la o las valencias con las que puede trabajar según sea el caso. Regularmente suelen localizarse en la parte superior de la tabla periódica, pero esto dependerá de los distintos formatos que se utilicen. Podemos observar aquí una tabla periódica en donde podemos observar las distintas valencias con las que trabaja cada elemento. Un ejemplo sería el elemento hidrógeno. Podemos observar que en la parte superior tiene una valencia del número 1 positivo. Entonces, como decía, regularmente lo podemos encontrar en la parte superior de donde está el símbolo. Y ahí nos va a indicar lo que es la valencia. Retomando, los compuestos químicos inorgánicos se pueden clasificar en oxigenados e hidrogenados, de los cuales en los compuestos oxigenados podemos encontrar a los óxidos básicos, a los anhídridos, hidróxidos, ácidos oxácidos, las sales con oxígeno, de las cuales se derivan sales neutras, sales ácidas, sales básicas, sales dobles y sales hidratadas. Y por otro lado, en los compuestos hidrogenados encontraremos a los hidruros de no metales, a los ácidos hidrácidos, a las sales aloideas, que son sales de ácidos hidrácidos, y a los peróxidos. Todos estos compuestos mencionados son de gran importancia y utilidad para la vida de los seres humanos. A continuación, explicaremos cada uno de ellos, de dónde se derivan y en específico cómo se les puede nombrar a cada uno. Para poder nombrar a estos compuestos inorgánicos, haremos uso de las nomenclaturas, que nos permitirá nombrar los compuestos químicos inorgánicos. Esto será posible cuando sigamos las normas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o por sus siglas, IUPAC. Se pueden aceptar 3 tipos de nomenclaturas para los compuestos inorgánicos, las cuales son la nomenclatura sistemática, la nomenclatura de stock y la nomenclatura tradicional. Vamos a explicar cada una de ellas. La nomenclatura sistemática nos indica la naturaleza y proporciones constituyentes de una sustancia. En ella se utilizan los prefijos,
los cuales podemos observar en la tabla siguiente. Podemos utilizar prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa y así sucesivamente. Esto dependerá del número de átomos que se encuentren dentro de los compuestos. Pasando con la nomenclatura de stock, esta nos mostrará cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia. Esto se indica al final dentro de un paréntesis con números romanos. Como podemos observar los ejemplos en la tabla siguiente. Ahí podemos ver los ejemplos que tenemos del hierro y cómo es que estos números se indican en la parte de atrás cuando se nombra en stock. Tenemos el primer ejemplo que nos dice que el hierro está trabajando con una valencia de 2. En el segundo ejemplo podemos deducir que el hierro nuevamente trabajará con una valencia de 3. Esto lo explicaremos al momento de que estemos desarrollando algunos ejemplos para poder comprenderlo mejor. Pasando con la última nomenclatura, nos encontramos con la nomenclatura tradicional. Esta nos va a ayudar a distinguir con qué valencias trabajan los elementos dentro de los compuestos y se utilizan sufijos. Esto dependerá de la valencia que se identifique. Los sufijos que utilizaremos serán ico, oso, hipooso, hiperico. Y es importante también hacer mención que cuando vayamos a nombrar a las sales, los sufijos cambiarán, como se observa en la tabla verde. Cuando vamos a nombrar sales, los sufijos cambiarán de ico a ato, de oso a ito, de hipooso a hipoito y el perico a perato. Una vez que comprendamos estos tres tipos de nomenclaturas, podemos comenzar a nombrar los distintos compuestos químicos inorgánicos. Comenzaremos con los óxidos básicos. Estos se dan por la combinación de un metal más un oxígeno, y su fórmula general se puede comprender como M2OX, donde la M representa al metal, el 2 a la valencia del oxígeno, la O al oxígeno y la X la valencia del metal. Para poder comprender cómo se nombran estos compuestos, realizaremos dos ejemplos y haremos uso de las tablas que anteriormente habíamos señalado para nombrar en forma de stock y en tradicional. Tenemos el primer ejemplo, el cual nos muestra primeramente, tenemos que analizar qué elementos son los que se involucran dentro de la fórmula y podemos observar al plomo y al oxígeno. El oxígeno, como ya sabíamos, está trabajando con una valencia de -2 y el plomo también podemos observar que tiene una valencia de 2. Al cruzarse, las valencias se colocarán del lado que correspondan y como son números pares, podemos simplificarlos, por lo cual nos quedará como PbO. Para poder nombrarlos en la nomenclatura sistemática, tenemos que hacer el uso de los prefijos. Podemos deducir que en este compuesto hay simplificados, hay una molécula de oxígeno y una de plomo. Entonces se utilizará el prefijo mono, que sería mono, y como estamos trabajando con óxidos, entonces seguiría de la palabra óxido. Monóxido de, y se señala el elemento con el que trabaja. Monóxido de plomo. O también lo podemos nombrar simplemente como óxido de plomo. Dentro de la nomenclatura stock, señalaremos las valencias y en este caso pues sabíamos anteriormente que el plomo estaba trabajando con una valencia de 2. La tenemos que señalar al final. Y en la tradicional
usaremos los sufijos para poder nombrarlo. Entonces nos quedaría como un óxido plumboso. Dependiendo de la valencia, es el sufijo que vamos a colocar. Observando otro ejemplo, tenemos a los elementos hierro y nuevamente al oxígeno. Aquí podemos deducir nuevamente que el oxígeno trabaja con una valencia de -2 y el hierro con una valencia de 3, que al cruzarse pasarán de lados contrarios. Por lo cual, al nombrarla de modo sistemático, deduciremos que se trata de un 3, número de átomos con el que trabaja el oxígeno, 3, sería tri. Para esto es necesario tener presente que cuando vayamos a nombrar, será de manera de atrás hacia enfrente o de derecha a izquierda para poder comprenderlo mejor. Entonces, nuevamente decía que el oxígeno está acompañado de una valencia de 3 y se tiene que señalar. Entonces sería tri. Recordemos que estamos trabajando con óxidos. Trióxido de. Tenemos un 2 acompañando al hierro y sería trióxido de dihierro. En la nomenclatura Stock sabemos que el hierro está trabajando con una valencia de 3 porque se cruzó con la valencia del oxígeno. Entonces pasó del otro lado. Y se señala nuevamente. Sería óxido de hierro 3. Y en la tradicional, pues nuevamente, tenemos que observar las valencias y deducimos en base a eso el sufijo que vamos a utilizar. En este caso sería óxido férrico. Pasaremos a los hidróxidos, que están compuestos por un metal más un grupo hidroxilo, o dicho de otra manera, por un óxido básico, los cuales vimos anteriormente, más agua. Su fórmula general es MOHX, donde la M representa el metal, la OH al grupo hidroxilo y la X a la valencia del metal. Es importante hacer mención en esta parte que el grupo hidróxido siempre tendrá una valencia 1, con la cual va a trabajar. Pasaremos a deducir algunos ejemplos y cómo es que se puede nombrar. Tenemos primeramente a este compuesto y podemos observar que está el elemento calcio y el grupo hidroxilo y una valencia de 2. Entonces, para nombrarlos de forma sistemática, tenemos que revisar los prefijos. En este caso tenemos aquí el 2. Recordemos que estamos nombrando de atrás hacia adelante. Y para mencionar al 2 tenemos el prefijo di. Entonces sería dihidróxido, porque estamos trabajando con hidróxidos, de calcio. Dihidróxido de calcio. Y en la nomenclatura de Stock tenemos nuevamente que hacer mención del grupo hidróxido. Y solamente sería eso, hidróxido de calcio. Y para la nomenclatura tradicional, revisamos valencias y dependiendo de la valencia que tengamos, se pondrá el sufijo. Y en este caso será hidróxido cálcico. Pasando al segundo ejemplo, observamos nuevamente qué elemento está involucrado y qué valencias. Y tenemos nuevamente al plomo, al grupo hidroxilo y una valencia de 4, que al cruzarse pues pasarán de diferente lado. Nuevamente tenemos una valencia de 4, revisamos los prefijos y nos damos cuenta que se nombra como tetra. Entonces sería primero tetrahidróxido de y el elemento que está involucrado, de plomo. Tetrahidróxido de plomo. En la nomenclatura de Stock sería nuevamente iniciando con la palabra hidróxido y hacemos mención del elemento, hidróxido de plomo, y la valencia con la que trabaja. En este caso es la valencia 4. Recordemos que al cruzarse el 4 es la valencia del plomo. Y para nombrarla de forma tradicional sería hidróxido plúmbico, dependiendo de la valencia que se observe.
Pasaremos a los anhídridos, los cuales son compuestos binarios formados por no metal más un oxígeno y son una versión deshidratada de los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos los observaremos más adelante. La fórmula general de los anhídridos es N2OX, donde la N representa el no metal, el 2 a la valencia del oxígeno y la X a la valencia del no metal. Pasaremos rápidamente con dos ejemplos. Tenemos al compuesto que se observa aquí y identificamos nuevamente los elementos. Tenemos el cloro y al oxígeno. El oxígeno sabemos que su valencia es de 2. Al cruzarse pasará del lado donde está el cloro. Para nombrarlos, pues observamos aquí que el oxígeno no está acompañado de algún número de átomos, entonces podemos deducir que tiene aquí adelante una valencia de 1 y el 1 sería mono. Entonces sería monóxido de dicloro. Dicloro porque el cloro está acompañado de una valencia 2 y se tiene que mencionar de igual manera. En la nomenclatura de Stock sería un óxido de cloro 1. Aquí sí podemos hacer mención que el cloro está trabajando con una valencia de 1, pero esto permitirá observar que el cloro trabaja con la valencia 1, ya que el cloro tiene algunas otras valencias. Entonces sí es necesario colocar cuál es esa valencia con la que está trabajando. Y finalmente en la nomenclatura tradicional tendremos un anhídrido hipocloroso. El anhídrido solo se colocará en la nomenclatura tradicional, porque en la Stock se menciona que son óxidos. Es importante también tener presente esto. Pasaremos al segundo ejemplo. Observamos nuevamente los elementos y las valencias y aquí deducimos que es un yodo y un oxígeno. El yodo está trabajando con una valencia de 7 y el oxígeno nuevamente con la valencia de 2. Esa no cambia. Y esto lo obtenemos porque al hacer el cruce, la valencia del yodo pasa al oxígeno y la del oxígeno al yodo. Para nombrarlo, observamos nuevamente de atrás hacia adelante y tenemos un 7. El 7 se usa el prefijo hepta. Entonces sería heptaóxido de, el yodo está acompañado de un 2, sería di. Heptaóxido de di-yodo. En la nomenclatura de Stock nombramos nuevamente, es un óxido de yodo 7, la valencia 7 del yodo. Y finalmente en la nomenclatura tradicional se colocarán nuevamente los sufijos. En este caso sería un anhídrido periódico. Dependerá esto de las valencias con las que trabaje. Y finalmente pasamos con los ácidos oxácidos. Estos compuestos están formados por no metal más oxígeno más hidrógeno. O de otra manera, un anhídrido más agua. Su fórmula general es H2O más N2OX, que es igual a HANBOC. Bueno, pues el siguiente tema son las sales y comenzamos con las sales básicas, que se definen como compuestos cuaternarios conformados por un no metal, un hidrógeno y un oxígeno. Se producen en una reacción de neutralización en la que existe un exceso de hidróxido respecto del ácido, por lo que resultan de reemplazar parcialmente los oxidrilos de un hidróxido o base por los aniones de un ácido, por lo que la base ha de contener más de un grupo hidróxido. Aquí podemos ver que la fórmula es un ácido más la base, que produce una sal básica más agua.
Su fórmula general es esta que se muestra aquí, en donde M es el cation metálico o de amonio, OH pues son los aniones hidróxidos y XO es el anión derivado de un ácido débil o fuerte. Los subíndices N, W y V indican cuántas moléculas de cada cosa existe en la sal básica, así como sus proporciones. Aquí en la fórmula V puede ser igual a 0 y eso significa que nuestro oxidrilo es alcalino o alcalino térreo. Su nomenclatura. Básicamente la nomenclatura de todas las sales es muy parecida, solamente cambia obviamente en la tradicional. Y aquí dice que la nomenclatura de las sales básicas depende de la naturaleza del anión XO, si es monoatómico o si se trata de un oxoanión. No obstante, este apartado se enfocará especialmente en las sales básicas de aniones OH negativo. Las que no los tienen poseen nomenclaturas mucho más fáciles de memorizar o razonar. Su formación es, pues como ya lo habíamos dicho, son productos de una neutralización que se le hace al ácido base, específicamente entre un hidrácido o un oxácido por un exceso de una base o hidróxido. Igual, aquí podemos ver que es la base más el ácido que produce una sal básica o alcalina más la molécula de agua. Aquí nos muestran, bueno, aquí tenemos el ejemplo del nitrato básico de calcio que se forma neutralizando el ácido nítrico con un exceso de hidróxido de calcio. Aquí podemos ver que tenemos un hidróxido de calcio a cual se le agrega un ácido nítrico y produce el nitrato básico de calcio más una molécula de agua. La siguiente sal son las neutras, que se definen como aquellas que al disolverse en agua generan soluciones con valores de pH mayores que 7. Se obtienen sustituyendo todos los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal. Su fórmula general es la siguiente, que es M con subíndice A y N con subíndice B, donde M es el elemento metálico, N es el elemento no metálico, A la valencia del elemento no metálico y B la valencia del elemento metálico. Aquí podemos ver pues que sus valencias se cruzan, entonces por eso están acomodados así. Hay que tener en cuenta que el elemento no metálico siempre actúa con valencia fija y esa valencia será con la que actúa frente al hidrógeno. Y su nomenclatura, que es la nomenclatura de Stock, se comienza nombrando la raíz del elemento no metálico, terminando en uro, seguido por la valencia en números romanos entre paréntesis y seguido del elemento metálico junto al prefijo correspondiente a su valencia. Aquí tenemos el ejemplo de sulfuro de oro 1, que podemos ver que el 1, entre paréntesis, es el número de valencia que tiene el sulfuro. En este caso, pues, aunque no lo tiene, es 1. En la nomenclatura sistemática se indica mediante un prefijo el número de átomos del elemento no metálico, seguido del elemento no metálico terminando en uro, y todo ello seguido del elemento metálico con su prefijo correspondiente. Aquí tenemos los prefijos que se utilizan, que es con el que se indica el número de átomos. Cuando tiene un átomo, se inicia con mono. Cuando tiene 2, con di. 3 es igual a tri. 4 tetra. 5 penta. 6 hexa y 7 hepta. Aquí tenemos un ejemplo que es monosulfuro porque el sulfuro trabaja con valencia 1. De dioro porque tenemos dos átomos de oro. Aquí igual trisulfuro de dioro
Es porque tenemos 3 moléculas de sulfuro y 2 de oro. En su nomenclatura tradicional se realiza nombrando el elemento no metálico terminando en uro, seguido del elemento metálico. Para ello se debe tener en cuenta la valencia del elemento metálico siguiendo los siguientes criterios. Aquí nos muestra que los elementos que trabajan con una sola valencia, el elemento metálico termina en ico y el no metálico en uro. Aquí nos muestra cloruro lítico. Cuando trabaja con 2 valencias y utiliza su menor valencia, el no metálico termina en uro y el metálico en uso. Aquí podemos ver cloruro niqueloso y cuando trabaja con su mayor valencia, el no metálico termina en uro y el metálico en ico, cloruro niquélico. Cuando trabaja con 3 valencias, igual, el no metálico termina en oro y el metálico tiene como prefijo hipo y sufijo oso. Aquí podemos ver fluoruro hipotitanioso. Cuando trabaja con su segunda valencia o la valencia intermedia, igual el no metálico en uro y el metálico con sufijo oso, fluoruro titanioso. Y con su mayor valencia, el no metálico en uro y el metálico en nico. Y aquí podemos ver fluoruro titánico. Cuando trabaja con 4, tiene el metálico prefijo hipo y sufijo oso. Cuando trabaja con la segunda valencia, tiene sufijo oso. Tercera valencia, sufijo hipo. Y cuarta valencia o alta, tiene como prefijo per y terminación nico. Aquí podemos ver fluoruro peruránico. La siguiente sal que vamos a ver son las sales ácidas, que se definen como que son los compuestos que se obtienen sustituyendo parte de los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal. El número de hidrógenos que se le quitan al ácido se le pone como subíndice al metal y la valencia del metal se le pone como subíndice al resto del ácido. La fórmula de las sales ácidas es, primero, se escribe el símbolo químico del metal y luego el anión del ácido. Como quedan hidrógenos sin reaccionar, se colocan estos en segundo lugar y luego el resto del anión. Escrito el anión en cation, se intercambian sus cargas y se simplifica si es posible. Aquí nos pone el ejemplo el hidrógeno carbonato de sodio y que podemos ver que este es el cation o ion metálico y este es el anión. Su nomenclatura. Para nombrar a las sales ácidas se antepone la palabra hidrógeno al nombre de la sal neutra y entre paréntesis el número de oxidación del no metal. Esa es la nomenclatura de esto. Con el ejemplo anterior del hidrógeno carbonato de sodio, se escribiría de esta manera. Otra forma de nombrar a las sales ácidas es haciendo el cambio de terminación, indicando anteriormente para el anión proveniente del ácido y anteponiendo la palabra ácido al nombre del metal. Esa es en su nomenclatura tradicional. Con el mismo ejemplo seguimos, sería carbonato ácido de sodio. Seguimos con sales oxidales, que su definición es, son compuestos terciarios formados por un metal, un no metal y el oxígeno. Se obtienen a partir de los ácidos oxácidos sustituyendo los hidrógenos de estos por un metal. Su fórmula. Los oxácidos y los hidróxidos forman parte de los oxidales. El primer compuesto, que también recibe el nombre de ácido oxácido, se crea a partir de una molécula de agua y un óxido no metálico. Los hidróxidos, por su parte, están compuestos por un metal junto a uno o más aniones hidróxidos. La diferencia entre un hidróxido y un óxido se encuentra en que estos se forman con oxígeno.
Además, hay que exponer que la fórmula de los oxidales establece que entren en juego tanto lo que es el elemento metálico como el elemento no metálico y el oxígeno, sin olvidar tampoco los valores del oxácido y la valencia del primero de los citados del metal. Y su nomenclatura, que es la tradicional. Esta es la que se toma utilizando el nombre del elemento oxácido y consiste en sustituir su terminación sufijo oso por ito o bien el sufijo ico por aco. A esto se le añadirá el nombre del elemento metálico con una terminación en función a su valencia, con el sufijo ico si posee 1 o con el sufijo oso si tiene 2. En la nomenclatura sistemática, el nombre se otorga siguiendo este orden, a excepción de algunos. Es el nombre del anión, más el nombre del catión, más el prefijo del número de átomos del elemento metálico. Y en su nomenclatura stock, que es parecida a la tradicional y requiere el uso también del elemento metálico en cuestión y de su valencia, hay que exponer que deberá ir entre paréntesis. Igual que las demás nomenclaturas, como les digo, que casi todas se parecen, más que nada en la sistemática y la stock. En la tradicional sí ya varía, pero es casi lo mismo. Y por último, sales hidratadas, que se define como que es una combinación de un compuesto y agua, una red cúbica en cuyo interior se encuentra una molécula de agua. También las sales hidratadas son llamadas hidratos. Su nomenclatura. Se nombran utilizando las reglas establecidas para cada una de ellas y luego el prefijo mono, di, tri, etc., lo que ya les había dicho, de acuerdo al número de moléculas de agua que posea la sal, seguida de la palabra hidratado. Y aquí tenemos unos ejemplos, que aquí podemos ver el sulfato de sodio trihidratado. Pues este es el sulfato de sodio y se llama trihidratado porque tiene 3 moléculas de agua. Sulfato de magnesio pentahidratado, también porque contiene 5 moléculas de agua. Y fosfato monoácido de calcio trihidratado. Este es el fosfato monoácido de calcio y 3 moléculas de agua. La fórmula de las sales ácidas es, primero, se escribe el símbolo químico del metal y luego el anión del ácido. Como quedan hidrógenos sin reaccionar, se colocan estos en segundo lugar y luego el resto del anión. Escrito el anión en cation, se intercambian sus cargas y se simplifica si es posible. Aquí nos pone el ejemplo el hidrógeno carbonato de sodio y que podemos ver que este es el cation o ion metálico y este es el anión. Su nomenclatura. Para nombrar las sales ácidas se antepone la palabra hidrógeno al nombre de la sal neutra y entre paréntesis el número de oxidación del no metal. Esa es en la nomenclatura de esto. Con el ejemplo anterior del hidrógeno carbonato de sodio, se escribiría de esta manera. Otra forma de nombrar a las sales ácidas es haciendo el cambio de terminación, indicando anteriormente para el anión proveniente del ácido y anteponiendo la palabra ácido al nombre del metal. Esa es en su nomenclatura tradicional. Con el mismo ejemplo seguimos, sería carbonato ácido de sodio. Seguimos con sales oxidales, que su definición es, son compuestos ternarios formados por un metal, un no metal y el oxígeno. Se obtienen a partir de los ácidos oxácidos, sustituyendo los hidrógenos de estos por un metal. Su fórmula. Los oxácidos y los hidróxidos forman parte de los oxidales. El primer compuesto, que también recibe el nombre de ácido oxácido, se crea a partir de una molécula de agua y un óxido no metálico. Los hidróxidos, por su parte, están compuestos por un metal junto a uno o más aniones hidróxidos. La diferencia entre un hidróxido y un óxido se encuentra en que estos se forman con oxígeno.
Además, hay que exponer que la fórmula de los oxidales establece que entren en juego tanto lo que es el elemento metálico como el elemento no metálico y el oxígeno, sin olvidar tampoco los valores del oxácido y la valencia del primero de los citados del metal. Y su nomenclatura, que es la tradicional. Esta es la que se toma utilizando el nombre del elemento oxácido y consiste en sustituir su terminación sufijo oso por ito o bien el sufijo ico por aco. A esto se le añadirá el nombre del elemento metálico con una terminación en función a su valencia, con el sufijo ico si posee 1 o con el sufijo oso si tiene 2. En la nomenclatura sistemática, el nombre se otorga siguiendo este orden, a excepción de algunos. Es el nombre del anión, más el nombre del catión, más el prefijo del número de átomos del elemento metálico. Y en su nomenclatura esto, que es parecida a la tradicional y requiere el uso también del elemento metálico en cuestión y de su valencia, hay que exponer que deberá ir entre paréntesis. Igual que las demás nomenclaturas, como les digo, que casi todas se parecen, más que nada en la sistemática y en la tradicional sí ya varía, pero es casi lo mismo. Y por último, sales hidratadas, que se define como que es una combinación de un compuesto y agua, una red cúbica en cuyo interior se encuentra una molécula de agua. También las sales hidratadas son llamadas hidratos. Su nomenclatura. Se nombran utilizando las reglas establecidas para cada una de ellas y luego el prefijo mono, di, tri, etc., lo que ya les había dicho, de acuerdo al número de moléculas de agua que posea la sal, seguida de la palabra hidratado. Y aquí tenemos unos ejemplos, que aquí podemos ver el sulfato de sodio trihidratado. Pues este es el sulfato de sodio y se llama trihidratado porque tiene 3 moléculas de agua. Sulfato de magnesio pentahidratado, también porque contiene 5 moléculas de agua. Y fosfato monoácido de calcio trihidratado. Este es el fosfato monoácido de calcio y 3 moléculas de agua. Bueno, también los hidruros metales son compuestos binarios que se forman a partir de un metal e hidrógeno. Su fórmula general es MHX, sabiendo que M es el metal, H es el hidrógeno y la X siendo la valencia con la que trabaja el metal. Hidrógeno siempre trabajará con valencia 1. En las nomenclaturas, por ejemplo en la sistemática, se usan los prefijos mono, di, tri, tetra y el prefijo hidruro, dependiendo de la valencia que tiene el hidrógeno en la fórmula. Por ejemplo, tenemos aquí de ejemplo el dihidruro de hierro. O sea, se le pone el di, sabemos que di es 2, porque el número de valencia que acompaña al hidrógeno es 2. En la nomenclatura de esto se usan los prefijos hidruros enseguida del nombre del metal, con número romano con el que trabaja el metal. Este siempre irá en paréntesis, por ejemplo, el hidruro de hierro y el número romano entre paréntesis 2. En la nomenclatura tradicional se usa el prefijo hidruro y solo usará prefijos si el hidruro tiene un metal con valencia variable donde la terminación es oso para la menor valencia y ico para la mayor valencia. Por ejemplo, vemos aquí el hidruro ferroso, que es F hidrógeno 2, o el hidruro férrico, que su terminación, la número de valencia del hierro es 3. También vemos los hidruros no metales. Hay no metales que forman compuestos con el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, arsénico, antimonio y boro trabajan con valencia 3 y el carbono y silicio con valencia 4. Su fórmula es idéntica a la de hidruros metales, nada más que pues aquí lo que cambia es el no metal. En sus nomenclaturas normalmente se usa la tradicional. ¿Por qué? Porque esos son nombres que le dieron los fundadores o los químicos que encontraron esta fórmula, esta solución. Y que normalmente se conoce más por eso, por ejemplo, el amoníaco, fosfina, arsina, boro, borano, estivina, todos esos, pero pues también se conocen con el nombre, con una nomenclatura tradicional, sistemática, perdón, que se usará en prefijos tri y tetra más el nombre genérico y duro más el nombre del no metal. Por ejemplo, aquí vemos que
Se usa triduro de nitrógeno, triduro de fósforo o tetrahidruro de boro. Buenas tardes, mi nombre es Omar Jesús Hernández Montes de Oca. Esta es la unidad 3, compuestos químicos. Yo les hablaré hoy sobre los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos o hidruros no metálicos son compuestos químicos resultantes de la reacción química del hidrógeno con un halógeno, que puede ser el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, o un anfígeno, que puede ser el azufre, el selenio y el telurio. En el caso de los halógenos, su fórmula es HX, donde H es el hidrógeno y X es el símbolo químico del halógeno. Para los anfígenos, la fórmula es H2X. En la nomenclatura tradicional se escribe la palabra ácido seguida del no metal con su sufijo hídrico. Un ejemplo puede ser el ácido clorhídrico. Cuando una molécula de cloro se suma a dos moléculas de hidrógeno, produce el ácido clorhídrico. Cuando está disuelto en agua, al final se pone el AQ, esto para diferenciar de que está en estado líquido o en estado gaseoso. En estado líquido sería ácido clorhídrico y en estado gaseoso sería cloruro de hidrógeno. El siguiente tema son las sales aloideas. Las sales aloideas son compuestos formados por la reacción de un hidróxido y un hidrácido. Como podemos ver, su fórmula es H, que es el hidrógeno más un no metal, más el metal con un ion hidroxilo, que produce el metal más el no metal, que es la sal aloidea, más una molécula de agua. En este caso, el metal del ion hidroxilo pasa a retirar el hidrógeno del ácido hidrácido, quedando el metal más el no metal, que sería la sal aloidea. El hidrógeno pasaría entonces a juntarse con el ion hidroxilo, que nos quedaría HOH, que sería H2O o la molécula de agua. Un ejemplo es el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, que el sodio, al retirar el hidrógeno, nos quedaría NaCl más el hidrógeno al juntarse con el ion hidroxilo sería H2O, que sería la molécula de agua. Y entonces aquí, para asignarle su nombre, sería cloruro de sodio, que esta sería la sal aloidea.